bien, mis hermanos, cualquier pedido de oración, escríbanos, hermanos, allí, que estaremos para receptar y ponerlos, mis hermanos, en la lista de muchos pedidos de oración que estamos haciendo. Estamos orando por nuestra hermana María, su esposo, el hermano Jofre, los familiares de nuestro hermano Giovanni, tanto su cuñada como su sobrino, la hermana Dolores, el nieto de la hermana Flor. También estamos orando, mis hermanos. También oramos por los pedidos de nuestro hermano Gary, nuestra hermana Guadalupe Mejía, para que Dios dé fortaleza a ella, nuestra hermana Vilma, por el trabajo de nuestro hermano Carlos Delgado, que Dios bendiga, y por cada uno de nuestros hermanos. Vamos a ponernos de rodillas para orar al Señor. Querido Señor y Padre, nuevamente ante sus pies doblamos nuestras rodillas reconociendo que usted es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendiga el estudio de su palabra y que esta noche pueda hablar a nuestro corazón, Señor. Acompáñenos, Señor. Dirija nuestras vidas y que todo lo que hoy se diga sea por medio de su Espíritu Santo. Por eso le pido que pase un carbón encendido por mis labios para que sea usted, oh Dios, el que hable. Acompáñenos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, nuevamente estamos junto con ustedes. Vamos a abrir nuestra Biblia, mis hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos primero en el libro de los Salmos, el capítulo, mis hermanos, 34 y el verso número 7. Vamos a comenzar, mis hermanos, de allí el estudio de esta noche, mis hermanos. Libro de los Salmos, el capítulo 34 y el verso, mis hermanos, número 7. Muy bien. Salmos 34, 7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¡Qué gran promesa! Dice, el ángel de Jehová, ¿qué dice? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora, cuando dice temen, es confían, se mantienen, perseveran, persisten. Mis hermanos, ahora yo quiero llevarlos a ustedes al libro de Mateo, al libro de Mateo, el capítulo, mis hermanos, número 26, libro de Mateo, capítulo 26, ¿ya? Libro de Mateo, el evangelio, el primer evangelio, San Mateo, capítulo 26, versículo del 30 en adelante. 30 en adelante. Mire cómo dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 26, del 30 en adelante. Y cuando hubieron cantado, dice, el himno, salieron al monte de los olivos. Esto es cuando estaban comiendo la Pascua. Dice, después de que comieron, dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros, mire cómo dice, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche.
porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Mire, dice todos, verso 32, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Versículo 33. Respondiendo Pedro dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Saben? Volvamos a leer versículo 33. Respondiendo Pedro les dijo, aunque todos, y él quizá los estaba viendo ahí a ellos, y estaban en el monte de los olivos, estaban ya en el monte. Dice, en el monte de los olivos, el Señor Jesús les dice, todos se van a escandalizar. Pedro se levanta de una voz, diríamos, quizá lleno de orgullo, y dice, Pedro le dijo, aunque todos, y quizá diciendo, menos yo, se escandalicen de ti, yo nunca, dice, y es la palabra, yo nunca me escandalizaré. Versículo 34, Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir, contigo no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Saben, mis hermanos? La pregunta es, ¿estamos preparados para la prueba final que viene? Este grupo de discípulos, este grupo, mis hermanos, se estaban preparando para la última gran prueba final como seguidores. La pregunta es, ¿estaban preparados? Según ellos, ¿qué dijeron? Yo nunca me voy a escandalizar. Según Pedro dijo, yo nunca te voy a negar. Nunca. Oh, ¿cuántos de nosotros siempre hemos dicho así? Señor, yo me mantendré en el mensaje. Señor, yo me mantendré en este camino. Señor, gracias a este evangelio. Gracias porque conocí esta verdad presente y yo me mantendré ahí. Cuidado. Cuidado, mis hermanos, que nosotros en el gran prueba final vayamos a claudicar. En la gran prueba final vayamos nosotros a, de toda una vida, de tantos años, de tanto tiempo, de tanto esfuerzo, dejarlo a un lado. ¿Saben qué? En la gran prueba final, mis hermanos, nosotros debemos saber que la lucha ya no es, mis hermanos, con el que está al lado. Ya mi lucha ya no es con una autoridad o con lo que sea, mis hermanos, no. Sino que una de las cosas, mis hermanos, y miren el versículo 35, aunque sea necesario morir contigo, no te negaré. O sea, el que le dijo, hasta la muerte. Si me toca ir a la muerte, pues voy a la muerte. Entonces el Señor Jesús los lleva al monte. Y a ver, dice, voy a ver si están preparados. Versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro.
voy allí y oro. Y tomando a Pedro, miren, aquel que dijo qué cosa, yo no me voy a escandalizar, yo no importa si voy hasta la muerte, yo no te voy a negar. Entonces le dijo, ven. Y tomando a Pedro y a dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué les dijo? Quedaos, ¿qué cosa? Aquí y velad conmigo. ¿Qué debían hacer ellos? Velar. Sabiendo que estaban en el último momento, en el último tiempo, Jesús les dice, velad, ¿qué cosa? Velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando diciendo, Padre, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y les salió, ¿cómo dice? Durmiendo. Mis hermanos, uno de los fracasos de Pedro y del nuestro, que puede ser, mis hermanos, que mientras que es tiempo de velar, nos echamos a dormir. Nos echamos nosotros a dormir. Y esta es una obra del diablo en la cual nos está metiendo a nosotros. Que mientras es tiempo de velar, los seguidores de Cristo están dormidos. Los seguidores de Cristo están conformes. Están conformes. Mis hermanos, era la gran prueba final que debían pasar ellos. Mis hermanos, y nosotros nos preguntamos, un hombre que hace un rato había dicho, yo no me voy a escandalizar, yo no te voy a negar, en mí no va a pasar eso, pero cuando debía prepararse para la gran prueba final, mire cómo dice el versículo 40, vino luego a sus discípulos y les halló, ¿qué dice? Durmiendo. Y le dice a Pedro, aquel que hace un rato le había dicho que no lo va a negar, ni que tampoco se va a escandalizar. Y le dice a él, porque el Señor Jesús sabía muy bien que las batallas no se ganan con una fuerza física, que las batallas no se ganan con un conocimiento, que las batallas se ganan no conformándose, no pensando que todo está bien cuando todo está mal. No. Por eso Jesús iba a ir a la última prueba. Y en la última prueba, mis hermanos, Jesús va y ora. Él ora. Jesús va y ora. Mis hermanos, me voy a acercar un poquito más, porque la lluvia está un poquito fuerte. Mis hermanos, Jesús va y ora. Mis hermanos, y cuando regresa al que le dijo que no lo va a negar, ¿cómo lo encuentra? Vino luego a sus discípulos y les halló, ¿qué dice? Durmiendo. Y le dice a Pedro, ahí estamos, así que no has podido velar conmigo una hora. ¿Cuánto
no pudo. Una hora. Mis hermanos, una hora. Un hombre que dijo que no lo iba a negar. Versículo siguiente. Velad y orad para que no entréis en tentación, dice. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es débil. Y otra vez se fue, dice. Y por segunda vez, versículo, y vuelve a decir, 43. Vino otra vez y los halló, ¿qué cosa? Durmiendo. Saben, mis hermanos, el pueblo de Dios, nosotros estamos pasando la gran prueba. Y el diablo sabe muy bien que estamos en el último tiempo. ¿Y sabe lo que nos hace? Nos hace creer, nos hace pensar de que nosotros, como somos miembros de una iglesia, de que tal vez tenemos un cargo, de que tal vez nosotros tenemos influencia, o que tal vez nosotros venimos de años, nos hace creer que estamos fortalecidos. Pero mis hermanos, yo quiero decirles a ustedes que si estamos en una condición de un adormecimiento y una tibieza espiritual, en realidad, mis hermanos, cuando llegue la gran prueba que ya vamos a ver, nosotros vamos a querernos defender con nuestras propias armas y no con las armas que se deben defender. Antes de seguir, yo quisiera en esta noche, nuestros hermanos que nos están viendo, que nos puedan escribir y puedan decir si están escuchando clarito, porque estamos en una lluvia tan fuerte, y nos puedan decir, por favor, escuchamos para poder seguir, para poder, mis hermanos, poder estar avanzando. Mis hermanos, quisiéramos nosotros poder, que ustedes nos puedan, mis hermanos, poder escuchar. No sé si ustedes nos escuchan, pero vamos a seguir. Muy bien, dice 43. Vino y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Mis hermanos, dice estaban cargados, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora. ¿Sabe que cuando vengo esto dice dormid ya? Cuando algunos no podrán soportar la última gran prueba final. Hasta puedo decir, mis hermanos, la sierva de Dios dice que aquellos que no van a poder soportar la gran prueba final, antes que termine el fin del tiempo de gracia, el Señor llamará al descanso, porque sabe que después se pueden perder. Entonces mejor los va a llevar al descanso. ¿Para qué? Que descansen un momento y después pues se levanten. Por eso aquí dice: dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora. Los discípulos no sabían que estaban llegando la hora final, pero la hora final había llegado, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos de aquí y ved, se acerca el que me entrega. Sigamos un poquito más. Versículo 47. Mientras todavía, dice, hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él gente con espadas y palos,
de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba, que le había dado, diciendo: al que yo besare, a este es prenderle. Mis hermanos, en otro evangelio, en otra parte del evangelio, nos muestra que cuando el Señor Jesús vea a esta gente, les pregunta: ¿a quién andan buscando? Y ellos le dicen: a Jesús Nazareno. Él no es que dice, no es que por miedo ni por temor, él dice: no sé. Él dice: aquí estoy, yo soy. ¿Será que estaríamos dispuestos nosotros, cuando llegue este día de la gran prueba, y nos pregunten, y nos busquen, o nos llamen, y nosotros podríamos decir: sí, yo profeso este mensaje, yo practico este mensaje, yo soy de ese mensaje? ¿O será que en ese momento vamos a ser nosotros como Pedro? Ya vamos a ver, mis hermanos. Y muy bien, como Pedro se quedó dormido en la gran hora final, miren, vamos a seguir. Y dice, y yo quisiera, mis hermanos, ya, versículo 51. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen a espada deben morir. Mis hermanos, ¿saben quién era Pedro? Pedro, como se quedó dormido, por quedarse dormido, para defender la fe que él profesía o defender a su maestro, utilizó armas humanas. Pero ¿saben lo que le dijo Jesús? No necesito estas armas aquí. Estas armas no debemos utilizar. No es tiempo de utilizar estas armas. Como tú te quedaste dormido, entonces tú te defiendes con armas de la carne, no con armas del espíritu. Y nosotros, mis hermanos, en el tiempo final, no podemos defendernos con armas de la carne, sino con armas del espíritu. Y saben, con las armas del espíritu es esta palabra. Pero si en esta cuarentena dedicamos nuestra vida a dormir, dedicamos nosotros a espaciarla en otras cosas que no nos va a edificar, cuando llegue el día de la prueba vamos a ser como Pedro, queriéndonos defender con armas humanas. Pues hermanos, con armas humanas. ¿Y sabe qué? Toda persona que se queda dormida, que no aprovecha el tiempo, cuando es el tiempo, así le va a pasar. Y ya vamos a ver un poquito más, mis hermanos. Ya vamos a ver nosotros, ya vamos a ver, mis hermanos, un poquito más. ¿Ya? Entonces, cuando vemos nosotros, mis hermanos, esta parte de acá, nos damos cuenta, mis hermanos, en esta parte, aquel hombre, mire cómo dice. Primero le dice: no le voy a negar hasta la muerte. Segundo, se queda dormido. Tercero, utiliza armas humanas. Mis hermanos, y el versículo 53 de Mateo 26 dice, Jesús le dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me dará
más de 12 legiones de ángeles. Pero ¿cómo entonces se cumplirá la escritura que es necesario que así se haga? Mis hermanos, cuando nosotros vemos esto, el Señor Jesús le dijo a Pedro: ya no es tiempo de utilizar estas armas, ya no es la hora. La hora era hace un rato que te quedaste dormido. ¿Por qué te quedaste dormido? No te dije que velaras, no te dije que oraras para no entrar en tentación, para no caer, para no ser vencido por el enemigo. Oh, cuántos de nosotros a veces nos confiamos porque llevamos tanto tiempo en la iglesia, tanto tiempo leyendo, tanto tiempo. Mis hermanos, eso no nos garantiza solo la comunión con Dios, una vida de comunión con Dios. Solo eso nos ayuda a nosotros, nada más. Miren lo que dice la página 651, mis hermanos, del Conflicto de los Siglos. Página 651. Capítulo 38 del Conflicto de los Siglos. Mire cómo dice en el último párrafo las 4 últimas líneas. Página 651. Dice así: solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. ¿Quién dice? Solo los que hayan ¿qué? Fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia. Hoy es el tiempo de comernos este mensaje. Hoy no es tiempo de dormir. Va a llegar el tiempo de dormir. Hoy no es tiempo de dormir. Hoy es tiempo de velar. Pero ¿qué hace la gente? Está velando. ¿A qué horas ve una noticia y diga: ahora sí, ya puede salir, su ciudad está en semáforo verde? ¿Qué hará la gente? Ahí decir: ahora sí. Qué tristeza. Porque cuando venga después la prueba final grande, le digo, querido hermano, nadie podrá escapar. Y sigue diciendo: solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Toda alma ha de pasar por las pruebas decisivas. ¿Quién? Toda alma. Jesús sabía lo que le venía para sus discípulos. Jesús sabía lo que le venía para Pedro. Y Pedro, ¿qué le dice? Yo no me voy a escandalizar, yo no te voy a negar, yo es posible voy hasta la muerte. Y cuando le tocó de verdad prepararse para estar, él se durmió. ¿Qué está haciendo usted, mi hermano, mi hermana? ¿A dónde está poniendo su mirada? ¿A dónde está dejando que su cuerpo le lleve? ¿Al sueño? ¿A la dejadez? ¿O alimentarse de la palabra? Tal vez no habrá otro tiempo más, pero qué hermoso tiempo, mis hermanos. Démosle la honra y la gloria al Señor de estar en esta cuarentena y de poder libremente estudiar la palabra, orar, cantar, hacer nuestros cultos, no hacer esos cultos como antes lo hacíamos, pero a lo rápido, porque teníamos que ir a trabajar. Hoy día tenemos un tiempo de hacer un culto, de estudiar la Biblia, dedicar a la oración, dedicar. ¿Pero a qué lo dedicamos? A cualquier otra cosa. ¿Y sabe qué? Yo no estoy hablando para personas que no conocen.
Estoy hablando para personas que quizá aún conocen y siguen la misma práctica. Como Pedro durmiendo. Mis hermanos, cuando nosotros miramos esta parte, yo quisiera ahora que vayamos, mis hermanos, al Lucas capítulo 22, versículo 47. Lucas 22, 47. Lucas capítulo 22, versículo 47. Vamos a leer. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él que no habían de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Uno de ellos hirió a su siervo, al sumo sacerdote, y le cortó la oreja. Entonces respondiendo Jesús dijo: Basta ya, dejad. Y tocando la oreja le sanó. Mis hermanos, versículo 52. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que le habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido a espada. Versículo 54. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y en el versículo 54. Y miren cómo dice: ¿y qué hacía Pedro? Y Pedro le seguía, ¿de dónde? ¿De cerca o de lejos? Aquí dice de lejos. ¿Sabe por qué? Porque no, al quedarse dormido, no tenía la fortaleza, no tenía la valentía de decir: yo también soy de este mensaje. No tuvo el coraje, la valentía. Y por eso quizá le puedo decir: oh, cuánta gente le sigue de lejos a Dios. Le sigue de lejos. No se quiere comprometer. ¿Sabe por qué? Porque a veces en su denominación, en su iglesia, en su organización, ¿qué le dicen? Tenga cuidado con esta gente. No se acerque mucho. Ellos no tienen la verdad. ¿Y usted qué hace? Sigue de lejos. No se compromete porque tiene miedo. ¿Tiene miedo a quién? Al qué dirán de la gente. A veces tiene miedo a qué dirá su familia, a qué dirá sus jefes, a qué dirá su líder, su pastor o su pastora, donde quiera que usted esté. Porque ¿sabe qué? Porque como no se comprometió, como no hizo una entrega al Señor, entonces tiene miedo, tiene temor. Y de esos hay muchos que por miedo a su denominación no le quieren seguir al Señor con el verdadero mensaje. Y cuando pueden, ahí sí dicen: yo me voy a comprometer. ¿Sabe qué? Esos son como Judas, que traicionan al cometido del Señor. Yo quiero en esta noche hablar para hombres y mujeres que de verdad
quieran comprometerse, no conmigo, comprometerse con este mensaje. Está llegando la última prueba, y en la última prueba se necesita de aquellas que puedan no dormirse, no utilizar armas humanas. Dios no necesita que lo defiendan. Dios se puede defender solo. Dios se puede defender. Por eso dice, mire cómo lo seguía. Y Pedro le seguía de lejos. Y como antes, hace un rato le dijo, hace unas horas, yo no me voy a escandalizar. Si es posible, voy hasta la muerte. ¿Dónde está ese Pedro? ¿Dónde está? Tal vez yo, tal vez usted, hermano, mi hermana. Tal vez estoy hablando a un joven, a un niño, a alguien de una edad avanzada. Como no tiene ahorita dónde reunirse, estará diciendo, no, yo ahorita me reúno con usted, mi hermano. Amén, que si usted se reúna, pero usted comprométase con el mensaje. Comprométase con la obra. No la siga la obra de lejos. Dios no quiere así. Dios lo quiere de cerca, con su cuerpo, con su vida, con sus recursos, con todo. Dios quiere con eso. Lo seguía de lejos. Y hay gente que de verdad, por miedo, por temor, quizá les digo, había personas donde nos reunimos que decían, por favor, no me grabe, que después mi pastor me va a borrar, no me grabe, no quiero que el pastor vea que yo estoy asistiendo acá. Yo le entiendo, hermano, yo le entiendo, pero ¿sabe qué? Sigámosle al Señor de cerca, junto a Él, si de verdad lo amamos. Si de verdad lo amamos. ¿Qué pruebas vendrán? Sí. Muchos conocen que cada seguidor, cada discípulo pasa por diferentes pruebas. Y estas, las que estamos viviendo, no, ni siquiera son las que vienen, son más duras. Son más. Dios quiera que ahí no lo estemos siguiendo al Señor Jesús de lejos. Sigamos un poquito más con el mensaje. Versículo 55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también a la otra. ¿Sabe lo que hizo Pedro? Él dijo, yo me voy a calentar, pero en un fuego ajeno, en un fuego humano. Ese fuego no le iba a dar el calor que necesitaba. Y mucha gente hoy en día se escuda bajo una denominación, bajo una iglesia, bajo un cargo, bajo cierta etiqueta, y se está escondiendo calentándose bajo ese fuego. Le digo así, ese fuego humano se esparcirá, se acabará. No tiene poder para calentar el alma. No tiene poder. Yo sé que este mensaje que usted lo está escuchando de parte del testigo fiel tal vez es duro, pero es la verdad. Es la verdad. Esa es nuestra condición. Esa es la condición de la iglesia de la Odisea. Creerse que todo está bien cuando todo anda mal. Se cree que es rica cuando el Señor dice que es pobre, ciega, desventurada y desnuda. Solo tiene apariencia de cristiano.
pero todavía se alimenta lo que la bestia, lo que el mundo se alimenta, habla lo que el mundo habla. Se viste como el mundo se viste, sigue en la vanidad, sigue en las cosas de este mundo y se está calentando ahí en una, pensando que su nombre estando ahí, todo va a estar bien. Nuestro nombre debe estar escrito en el libro de la vida. Debemos estar dispuestos aquí en esta tierra, saber en dónde estamos. Cuando la gente se está calentando en un fuego que es humano, que es ajeno, que no es el que él lo ha cultivado con Dios, ¿sabe lo que le va a pasar? Versículo 56. Pero una criada, dice, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Una criada. Versículo 57. Tengan en cuenta el 57. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Solo le pregunto, ¿no lo conocía? ¿No lo conoció cuando él le dijo, cuando estaban en el lago, pasando por la barca y estaban a punto de naufragar, y Jesús en la noche se acercó a ellos y Pedro le dice, si eres tú, Jesús, haz que yo camine? Y él caminó, y todavía va a decir que no lo conoce. No creo, hermanos. Qué tristeza que le diga a ella ahí. ¿Saben por qué? Por confiarse, por quedarse dormido, por utilizar armas humanas, por seguirlo de lejos. Él se calienta en un fuego ajeno y le dice, yo no lo conozco. Le pregunto, ¿cuándo fue la alimentación de los 5,000, los 4,000, cuando se curó, cuando hicieron las curaciones? ¿No lo conocía? ¿No lo conocía? Cuando estuvo durmiendo con Jesús, caminando con Jesús en las aldeas, 3 años y medio, y no lo conocía. Así tal vez seremos nosotros un día. Y este mensaje lo estoy hablando para mí, mis hermanos, y también para usted, siervo, sierva de Dios. Tal vez es un pastor, tal vez es un laico, un centinela, pero si usted se está calentando en el fuego de una organización, mi querido hermano, pronto las organizaciones, las denominaciones quedarán ahí. La única que se va a mantener es el pueblo remanente de Dios, que no tiene nombre, que solo tiene características, que obedece los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ese es el pueblo que se va a sostener. Ese es el pueblo. Y miren, por eso, como dice, hermanos, el tiempo se nos ha ido. Yo después voy a tomar esta parte un poquito más. Y cuando vemos esa, dice, pero una criada, no nos dice el nombre. Y eso me pongo a pensar, esta muchacha, me pongo a pensar cuando Naamán, esta jovencita que estaba allá en Asiria, esclava, cuando Naamán
estaba leproso. Ella, que tampoco nos da el nombre de esta muchacha, de esta criada, ella le dice: si usted fuera a Israel, a un río de allá, y se sumergiera, usted fuera sanada. Usted fuera, porque yo conozco al Dios de Israel. Yo lo conozco al Dios de Israel. Esta criada le dice: yo te conozco muy bien. ¿Quién eres tú? Que tú comías con él, vivías con él, tuviste 3 años y medio con él, y dices que no lo conoces. Querido hermano, cuántas bondades el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Cuántas bendiciones ha derramado, que aún estamos con vida y todavía lo estamos siguiendo de lejos a Él, solo aprovechándonos para que nos dé el alimento, nos proteja de esta pandemia, pero no queremos comprometernos. Mi querido hermano, ¿cuál es su miedo? ¿Cuál es su duda? Página 195, Maranata, página 195, dice así: traicionados por familiares y amigos, los enemigos del hombre serán los de su casa. Mateo 10:36. Cuando se invalide la ley de Dios y la iglesia sea zarandeada por las terribles pruebas que conmoverán a todos los habitantes de la tierra, por eso el mensaje hoy: ¿estamos preparados para la gran prueba final? ¿Estamos preparados? Dice así: como verán a todos los habitantes de la tierra, una gran proporción de los que se consideran sinceros prestarán atención a espíritus seductores. Se tornarán, dice, desleales y traicionarán cometidos sagrados. Llegarán a ser nuestros más encarnizados perseguidores. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrarnos tras sí a los discípulos. Los que apostaten en tiempo de prueba presentarán falsos testimonios contra sus hermanos y los traicionarán para obtener su propia seguridad, o sea, comida. ¿Ya? ¿Qué más? Otros beneficios que vendrán. Y le digo algo: después del COVID-19, no es que esto se va a acabar mañana, pasado. Algunos que han perdido su trabajo quizá no volverán a su trabajo, pero el gobierno les dará facilidades para tomarlos nuevamente. Sigamos. Denunciarán a sus hermanos indicando los lugares donde se hayan ocultado y guiando a los lobos hacia su rastro. Cristo ha advertido de este hecho a fin de que no nos sorprendan los métodos crueles y inhumanos que adoptarán familiares y amigos. ¿Cuáles son los amigos? Su miembro de iglesia, el que asiste a su iglesia, ese es su amigo. Y familiares, padre, madre, esposa o hijos, lo que sea. Descubriremos que tendremos que desprendernos de todas las manos, excepto las de Jesucristo. Los amigos demostrarán su perfidia y nos traicionarán. Nuestros familiares, engañados por el enemigo y convencidos de que están sirviendo a Dios. ¿Qué dice? Nuestros familiares, engañados por el enemigo y convencidos de que están sirviendo a Dios,
son aquellos religiosos que se escudan tras de una organización, de una denominación, que según ellos están sirviendo a Dios. Dice, nos harán frente y pondrán su máximo empero para ponernos en situaciones difíciles, con la esperanza de que reneguemos de nuestra fe, pero podremos poner confiadamente nuestra mano en la de Cristo en medio de las tinieblas y del peligro. Los seguidores de Cristo deben saber que han de tropezar con el desprecio. ¿Qué dice? Los enemigos de Cristo, dice, deben saber que han de tropezar con el desprecio. No piense que la gente nos va a querer. Un día nos van a despreciar así como lo hicieron a Cristo. Serán vilipendiados, sus palabras y su fe serán tergiversadas. ¿Sabe qué le dirán de su fe? Que su fe es satánica, que su fe es diabólica. Y sus interpretaciones serán tergiversadas. Es posible que la frialdad y el desdén sean más difíciles que soportar que el martirio. Los padres se opondrán severamente a los hijos que acepten la verdad impopular. Quedarán todavía que sigan asistiendo y yendo a las iglesias populares, donde la fe es, como el pastor dice. No, mi hermano. Viene la prueba final que usted y yo tenemos que decidir de qué lado estamos. ¿De qué lado? Y sigue diciendo, los que sirvan escrupulosamente a Dios serán acusados de rebelión. Los bienes legados a los hijos o familiares que crean en la verdad presente serán entregados en otras manos. Los tutores privarán a los huérfanos y a las viudas de sus legítimas asignaciones. Los que se aparten del mal se constituirán en víctimas de las leyes decretadas para dominar las conciencias. Los hombres se apoderarán de los bienes sobre los cuales no tienen derecho. En un futuro cercano se incumplirán las palabras del apóstol. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mi querido hermano y mi querida hermana, ¿de qué lado estamos? Nos viene una gran prueba. Si seguimos dormidos, pues cuando venga la prueba trataremos de defendernos con las armas humanas, como lo hizo Pedro, con una espada, queriendo defender a su maestro. Jesús le dijo, no, con esas no se pelea. Después, siguiéndolo de lejos, y después calentándose en un fuego ajeno, en vez de calentarse en el fuego divino. Quien se caliente en fuego ajeno terminará negando su fe y apartándose de la verdad. Mi querido hermano, que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Y esta noche vamos a tratar lo más pronto que este mensaje sea subido al YouTube, porque algunos estarán queriendo escuchar.